En este episodio hablaremos del modelo de negocio más longevo y rentable de la historia de la humanidad, la Santa Iglesia. Además, también hablaremos de los nuevos hoteles del futuro, automatizados, sin personal y con unos beneficios brutales. Continuaremos con la guerra de Estados Unidos con China, con el tema de los aranceles, y que China ha decidido dejar de comprar Boeing, que es una empresa increíble de aviones americana que le va a hacer muchísimo daño. Y además extraeremos las lecciones más importantes para conseguir que tu negocio sobreviva. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast a largo plazo, podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y hoy estoy aquí, como siempre, con mi queridísimo padre, Carmelo. Y yo estoy aquí con mi queridísimo hijo y dispuesto pues, a disfrutar de este momentazo, porque este momento siempre es muy agradable y la verdad es que lo pasamos súper bien. Y aprendemos y ayudamos lo que podemos. Pues sí, y hoy tenemos un podcast, la verdad, bastante divertido, un poco polémico, sí. Quizá. Igual tocamos ampollas un poco, pero bueno, no lo hacemos con ningún... No sé, no tenemos como un punto de vista de maldad ni nada, simplemente vamos a hablar de negocios, de cosas que puedan ayudar a la gente y, ¿por qué no? Esto va a ser un poco divertido. Y no sé, va a ser bastante entretenido. A mí, además que no solo va a ser controversial ciertas cosas, también traemos ideas de negocio y soluciones, lecciones que podemos aplicar a lo nuestro, ¿no? Porque, papá, este primer trimestre del año, entre los aranceles de Trump, lo del kit de emergencia de la Unión Europea, que si la guerra está muy cerca, que si la Unión Europea dice que no sé qué, parece que la gente está como con miedo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues sí, además a nivel general, a nivel de comercio, a nivel de calle, se nota que la gente, que las personas están guardando el dinero, no están gastando con esa alegría que tampoco era una alegría, pero es verdad que había un poquito más de movimiento y yo creo que desde febrero hacia aquí, o sea, no remonta, se ve que que las calles están bastante vacías y que, bueno, pues que es complicado. O sea, hay negocios que lo están sufriendo bastante. Posiblemente van a cerrar muchos negocios por este tema, ¿eh? Y lo que hablábamos en el otro podcast o en el anterior, que al final muy poco hace falta para que el ser humano se asuste y se retraiga y no invierta o no haga compras que le gustaría. Pero si encima estás alertado o alarmado por los gobernantes de Europa, todavía acojona más. Entonces, no sé, es un poco ese movimiento, ese flujo de dinero pequeño que se mueve entre comercios, está como ahora muy reducido y se nota esa frialdad, se nota ese frío. Y bueno, pues gracias a estos maravillosos políticos que tenemos en Europa, son cojonudos. Y encima se ríen de nosotros. ¿Tú estás asustado? No, en absoluto. O sea, no me refiero tanto a nivel de ventas o de empresas, sino ¿te asusta la situación? ¿Ves que de verdad se están creyendo lo que están diciéndonos? De la guerra, que no sé qué, que si España entra en guerra, que si... ¿Qué? Yo sinceramente creo que, no sé, quieren como... Casi querrían ellos que hubiera una guerra para tapar todo el desfalco, todas las mierdas, toda la ruina que han hecho. Yo creo que también otra de las cosas que creo que van buscando es acojonar a la población, hacerles caer en miedo, en pánico, y cuando tienes a alguien aterrorizado y asustado, es más fácil manejarlo y a nada que tú dices, haz esto, lo hace. Entonces nos tienen un poco controlados, les encanta polarizarnos y además ahora acojonarnos, lo cual, o sea, ya no sé, nos estamos dejando hacer muchas cosas, nos estamos dejando llevar continuamente. Amedrentar. Hoy en día estamos con el estómago lleno, gracias a Dios, y una cama caliente, y salir a defender cosas que en un principio no nos van, pero no nos van, a nosotros directamente, pues hace como que es verdad que la población tengamos pues como que cedemos todo, aceptamos todo, y yo creo que no debería ser así. Yo creo que
hace falta un poco ese espíritu de lucha, no digo desde aquí que la gente salga a la calle, pero nos falta ese espíritu de lucha de nuestra época dorada. Es que estamos un poco... Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque si no este tema vamos a asustar a la población y no queremos. Pero sí que hoy has traído una noticia súper interesante y ahorraremos, además, para ahorrar costes, o sea, que puede ser algo muy interesante, ¿no? Sí, bueno, yo quería traer aquí una noticia que puedes verlo desde un punto de vista atractivo y a su vez habrá gente que lo vea como una posible amenaza en un futuro, pero no hay que tener miedo a perder puestos de trabajo, porque lo que hay que pensar como uno mismo, y la gente que está escuchando esto, estoy seguro que es gente que quiere ser algo más de lo que es hoy en día, y la versión que es hoy en día esa persona no piensa que eso va a ser el resto de su vida, sino va a querer ir avanzando, va a querer ir mejorando. O sea, ya que en este podcast tratamos de tener ese ambiente y esas personas que sientan que pueden ir más allá, que pueden conseguir sus metas, tanto económicas, laborales, familiares, sociales, no les van a preocupar y en cambio pueden ver una gran oportunidad de negocio, ¿por qué no? Porque estamos hablando, es una noticia que traigo, de hoteles sin personal. O sea, es un modelo, en este caso traigo un modelo de negocio español que se llama Gaia Rooms. Y bueno, o sea, se ha metido en todo lo que es la automatización, en todo lo que es no depender de un personal humano, sino tener muchas cosas ya tecnológicas, el check-in, el check-out, tiene un montón de cosas positivas que ha hecho que sus márgenes bajen de un 40%, ha hecho que su coste, sus gastos, que suelen ser un 40%, baje a un 10% los hoteles. O sea, estamos hablando de, pues imagínate, si el dueño de los hoteles podía llegar a tener un beneficio de 1 millón, ahora puede tener 4. O, mejor aún, si te costaba 150 euros una noche, igual ahora te puede costar 70 euros una noche. Ahí es donde voy. 50 euros te puede costar una noche. Además, lo que has dicho y lo que contabas con la historia de esta noticia es un poco... Yo había pensado en un principio, ostras, esto es el sueño de un empresario, pero tal como veo cómo están las cosas hoy en día, es la necesidad de un empresario. Porque hoy en día no encuentras empleados. O sea, te está costando, hay un paro descomunal y la gente busca personas para trabajar y nadie quiere trabajar. Y dicen, de acuerdo, se pagan poco. Es verdad que no se pagan los sueldos que deberían, aunque sí se gasta mucho y una parte ya sabemos, en muchos podcasts y se ha oído hablar de que al final te llevas el 50 y algo % de lo que realmente paga el empresario por ti. Pero el problema no es ese, es que el problema... Es que si tú gastas más, además hay empleados que lo entienden, si tú al final tienes unos gastos mayores, dejas de ser competitivo, no puedes vender. Lo cual, ¿voy a pagar más a mis empleados? Tienes que pagar más a la seguridad social, tienes que pagar más a muchas cosas, pero ya no eres competitivo, lo cual no te compran. Entonces, hay muchos empleados que hablo, que son amigos y me dicen, es que sé que me pagan poco, sé que hay un gasto enorme, pero sé que si me pagan más, quebramos porque no vendemos. O sea, ¿cómo le damos la vuelta a esta situación? Es que es complicado. Pues mira, ahí esta noticia va un poco al pelo, ¿no? Claro, y yo pues he estado trabajando esta noticia, no me quería quedar simplemente con un poco la noticia en la que hablaban de pues cómo es su sistema, etcétera, y quería ir un poquito más allá. Entonces, he desglosado un poco las ventajas y también las desventajas, ¿no? Entonces, pues tengo aquí ya de primeras el tema el coste o sea, el ahorro del coste laboral es inmenso, o sea, es evidente. O sea, estamos hablando de un 35-40%, que es el coste que puede llegar a tener un negocio así, que baje al 10%, es que es el sueño húmedo de cualquier gran empresario, no me jodas. Totalmente. Lo normal es al revés, es que encima, si te ahorras en costes, de alguna otra forma, por el otro lado está el gobierno aumentándote los impuestos. O sea...
Que eso además es así. O sea, si tiene un 10%, pues aún les hablarán más impuestos. A no ser que bajen los precios, que es ahí, y ahí es cuando empiezas a ser competitivo. Yo creo que sí, yo creo que esto tiene que tender a que no sea solo más beneficio para el que monta el esto, porque yo también prefiero lidiar con menos personas, pero que sean más buenas, sean más especializadas en cosas. Y típico trabajo que es que lo hace una persona pero no va a estar tampoco muy bien remunerado, porque es que al final es que cualquiera lo puede hacer y al final la oferta y demanda es lo que hay. Pues casi prefiero que no sea una persona la que desarrolle eso y pueda ser una máquina o pueda ser un sistema, y que de verdad la persona que ponga, que añada mucho valor, está claro que limpieza, quitar sábanas, todo eso, siempre va a tener que haber alguien, no lo va a hacer una máquina de momento. Pero me gusta tener personas que me ayuden, que colaboren conmigo, que yo les pueda pagar y que sepa también que están a gusto haciendo lo que hacen. Que no sea típico trabajo que a algunos toca hacer, ¿no? Pues el que limpia el hotel va a tener que seguir limpiándolo. Lo bueno es que de esa manera, si ahorras costes por un lado, puedes pagar mejor a tus empleados, que van a estar los físicos de verdad, y puedes, por supuesto, ser competitivo a la hora de lanzar ofertas, ¿no? Es que todo esto es muy importante hoy en día, que está todo globalizado, que hay un mogollón de cadenas que lanzan ofertas. O sea, o haces cosas así o te cuesta un montón salir, ¿eh? Sí. Y mira, aquí traigo también datos, por ejemplo, en eprofessional.com decían eso, que un típico hotel de 8 habitacioncitas puede facturar como 8.000 euros al mes, que me parece bastante poco, y que los gastos suelen ser 3.500, 4.000. Y estaríamos hablando que con este sistema los gastos pasarían a ser pues 500 euros o 1.000 euros. Date cuenta que por esas ocho habitaciones. Date cuenta que un hotel que tenga gastos que facture 8.000 y tenga gastos de 3 o 4.000, que ya estamos en mucho, esos 4.000, si además tienes que pagar alquiler del local o amortización de obra, amortización de préstamo, de lo que sea, 1.000 cosas, ¿qué te queda libre a ti? 1.000 euros, 500, a lo mejor no ganas dinero. Como empresario, si tienes un par de empleados que te ayudan, es que no puedes. Y luego dependes también de que vaya bien la economía, la gente quiera ir a hoteles, quiera viajar, quiera moverse. Porque ahora decían, ¿no?, que, por ejemplo, esta campaña de Semana Santa que está un poco por debajo del año pasado. Normal. También es verdad que el año pasado yo creo que fue como la guinda del pastel un poco de la prepandemia, de la pospandemia, ¿no? Como que hubo mucho bajón, luego después de la pandemia como que hubo un mega subidón y luego como que eso siguió un poco año tras año como repuntando, ¿no? Igual ahora la gente se ha vuelto un poco a tranquilizar, ¿no?, el hecho de viajar. Pero bueno, pasamos también a otras cosas. Es que aquí tengo varias ventajas que he escrito, pero hay una muy clara. Hay mucha gente a la que no le gusta el contacto físico, o sea, el contacto con personas, tener que esperar en una cola. O sea, aquí traigo datos que había algún hotel que ha implementado ya el check-in y el check-out. O sea, cuando entras a un hotel y cuando sales de un hotel, lo haces por el móvil. Creo que puede ser el NH o uno de estos hoteles, o sea, NH, Marriott, un montón ya lo han implementado. Pues se habían ahorrado como 40 y pico mil minutos de esperas o de horas de esperas en la cola. ¿Cuántas veces que te toca ir a un hotel y hay una persona, una delante tuyo, solo una, y te tiras media hora? Sí. Tardas muchísimo. Totalmente. Yo soy de esos que odio eso. O sea, que lo puedas hacer con el móvil y vayas directo a una máquina, metas un código, porque, o sea, me estoy adelantando a muchas cosas, pero bueno, creo que la conversación mejor que vaya fluyendo. Máquinas pendedoras que puedes, al final has hecho el check-in, pum, 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 te echa la llave, ya está. Incluso hay hoteles que ya te permiten con tu propio móvil abrir tu cerradura. Ya está. ¿Con un código QR o algo así? Sí, o directamente con pues imagino con el sistema como el Apple Pay o sí, como el NFC, estas cosas. Como lo de los datáfonos, ¿no? Eso es, o sea, hay muchas cosas modernas que incluso aunque tengas personal en tu hotel, estás incomodando más al huésped que ayudándole.
Fíjate, el tema de los aviones hace años que ya puedes hacerte tu checkout y te es salen los cómodo billetes, le pones la maleta, lo dejas y se lo llevan. O sea, papá, tú que nosotros hemos viajado, o sea, ¿qué diferencia cuando no llevas maleta para facturar? Te haces tu check-in con el móvil el día antes, llegas, pasas el control, pum, te vas. O sea, no tienes que hablar con nadie, prácticamente. No tienes que lidiar con ciertas cosas que son un rollo. Ni Eso esperas. Sí. Claro, pero bueno, voy a seguir un poco de ciertas cosas, ya un poco a nivel también de negocio, la operación simplificada y escalable. O sea, tú tienes, Gaia Rooms tiene como 70 hoteles en España. Esos 70 hoteles ya no necesitas, o sea, antaño mínimo necesitarías una persona por hotel, mínimo, en por lo menos un par o 3 turnos, o sea, mínimo 3 personas, ¿no? O sea, estamos hablando que los 70 hoteles los gestiona un núcleo, un equipo centralizado de 40 personas. Claro, añaden un nuevo hotel, no tienen que añadir más personas en ese núcleo. O sea, al final está todo tan bien puesto, sistematizado, tiene buenos protocolos, hay personas humanas, obviamente, que van a los sitios a limpiar, gente local, pero todo el control y todo eso lo llevan desde imagínate, desde unas oficinas en Madrid. Me lo invento, no sé exactamente dónde están. Control, facturación. Exacto. Todo marketing, lo que haga falta de un hotel. Claro, eso también es la diferencia muchas veces de tener un negocio o ser un autoempleado o poder ser millonario. Porque cuando un negocio es escalable, lo puedes repetir en el tiempo, sin vender tu tiempo. Ya está, has encontrado la clave. O sea, tú imagínate que tienes un negocio con 3 personas contratadas y dices, ahora mismo sirvo a 1000 personas, pero si sirvo a 10.000, me basta con las 3 que tengo. Si en vez de 10.000 son 100.000, también me basta con las 3. Ahí es cuando es diferente, ¿no? En cambio, si 3 son para 1.000, necesitas 30 necesitas 300, o sea, los costes, lidiar con todo ese factor humano, ya cambia la cosa. Es complicado. Se crean sindicatos, no sé qué, o sea, ya te vas de madre. O sea, tu empresa empieza a ser algo que ya ni te pertenece. O sea, hay tanta gente involucrada, hay tantas instituciones, no sé qué, el sindicato, recursos humanos. O sea, llega un punto que tú estás ahí, pero no puedes decir hoy hago esto o lo otro. Hay mucha burocracia, ¿no? Luego, hablaban un poco también de la flexibilidad. Eso es evidente. O sea, yo creo que ya en casi todos los hoteles tienes esa flexibilidad. En los buenos sí que hay un tío en la recepción, pero ¿para qué? ¿No? Hoy en día, cualquier código que puedas tener en la puerta, puedes tener tu llave, puedes llegar tarde y haber hecho el check-in y no necesitas llegar ahí. ¿Te acuerdas aquel viaje que estábamos en Suiza y teníamos que dormir en Italia y fuimos con el coche a toda leche y al final el tío me dejó pasarle mi DNI por WhatsApp y no sé qué, pero solo hasta tal hora? Vaya estrés. Pues de esta forma te quitas todo eso. 100%. O sea, eso es muy, muy beneficioso. O sea, yo he estado en hotelitos así, me acuerdo uno en Jerez de la Frontera, que te daban la llave, o si llegabas tarde tenías que llamar a no sé quién, pero no o sea, era en plan casi como quedarte a dormir en casa de tu abuela. Y que te diga, oye, pues, si llegas a tal hora estoy dormida, tócame en la ventana, ¿sabes? Bueno, eso nos pasó también, nos pasaba en Estelí, ¿te acuerdas? Que teníamos que llamar un teléfono y nos abría alguien, ¿te acuerdas? Y llegábamos a las 12 de la noche. Exacto. O la 1, ¿no? Tampoco era una cosa loca. Exacto. Y alguien se levantaba y te abría eso. Por eso, que es un poco lioso. Luego las desventajas, ya voy a ir un poco a las desventajas, así un poco más ligeramente, porque el tema del trato humano y un poco que no hay tanta personalización, es verdad. O sea, llegas a un sitio, nadie te dice bienvenido a no sé dónde, ni nada. No es el hotelito de Mr. Mildred, que te atiende muy bien y que te da los huevos que ha hecho recientes. Claro. Pero bueno, eso es otra forma de ver el hotel. Pero al final, muchas veces cuando la gente va a un hotel, lo normal es que vaya a dormir y vaya a su trabajo,
a ver lo que sea o lo que sea. Si quieres hacer algo de otra manera, pues ya tienes los sitios con Encanto. Está claro que si vas de vacaciones relajadas, no en plan voy al hotel como duermo, desayuno, me piro ya 10 horas y vuelvo. Si vas de vacaciones relajadas, sí que quieres que haya personas. Quieres irte a la piscinita, quieres que un camarero te ponga ahí un cóctel, que vayas a la habitación, te cruces con no sé quién y te salude, y luego ya te vas reconociendo a las personas, porque igual estás una semana. Eso es bonito, eso es cálido. Es verdad que habría que buscar un equilibrio, ¿no? Pero si es típico hotel que no tiene muchos servicios que ofrecer más que dormir, igual ni da desayunos ni comidas, o tiene ahí 4 cositas, pues casi está bien. Que aunque en parte de todo, los grandes hoteles también son impersonales y son grandísimos hoteles. Sí. Es una habitación que vas a dormir, que puede ser de otra manera, más lujo, lo que sea, pero es impersonal, no es tu casa, ¿no? Entonces, contra más barato te salga, claro, y que esté limpio y que sea eficiente y sea efectivo, pues es verdad, estas cadenas creo que van a tener mucho más éxito. Sí, por ejemplo, yo ahora recuerdo un hotel que fui en París, sencillito, pero 200 y pico euros una noche. Pero tenía alfombra, una biblioteca, te podías hacer un café gratis, y había una chica ahí en una mesa. Como no parecía típico hotel, era muy cálido, era muy bonito. Bueno, he dicho sencillito, pero era muy, muy guay, ¿eh? O sea, era muy bonito. Y la verdad, pienso ahora, si no hubiera estado esa persona que te dice, dame un café, no sé qué, hubiera sentido como más fría la experiencia. Entonces, yo creo que a veces, si es para trabajar o vas como con pocos recursos, lo mejor es esto. 100%. Cero contacto, cero gasto en personal. Yo creo que casi es como lo más... sí. Y esto es escalable a hacerte millonario si quieres. Y el hotel de la Mildred no. No. es ofrecer otro servicio. Otra cosa. Y obviamente si proliferan estos, los otros valdrán más. Claro. Porque te están ofreciendo lo que ya no es lo común. Eso es. Ahora por necesidad hay una persona ahí que te da la llave, le tocas la ventana y a la 1 de la mañana te abre ahí la puerta con el pijama. En hoteles con poco esto y en sitios pequeños, ¿no? Esos hoteles tenderán a o convertirse en boutique y que de verdad haya una persona y te abra y eso te cueste una pasta, o todo muy sistematizado. Así un poco en plan breve, la dependencia tecnológica, el riesgo a que haya fallos te deja vendido si no hay nadie ahí localmente. O sea, hay casos, de hecho a nosotros nos ha pasado, pero seguramente por algún error nuestro, de que no nos acordábamos del hotel y hemos tenido que irnos a otro hotel. ¿Te acuerdas? Un tema de trabajo que nos fuimos ahí a Madrid. Luego, eso, estás limitado en cuanto a servicios en el propio hotel, porque si no hay nadie, pues o tienes típico robot que te da cosas o... luego hablaban un poco también el CEO de Gaia Rooms, que se llama Enrique Domínguez, hablaba un poco de esa resistencia de la cultura de hoteles a encontrarte un hotel tan robotizado, o sea, automatizado, como que cuesta, ¿no? Que tiene que haber ahí una curva de aprendizaje, de que la gente se acostumbre, ¿no? A que todo sea tan tecnológico, a que no haya un tío que le diga, quiero otra toalla, ¿sabes? Oye, podríamos invitar a nuestro podcast, ¿no? Al CEO. Pues sí, si ha escuchado esto, le ha llegado o alguien le conoce, encantadísimos de invitarle. Y luego hablaban eso, pues que aún así tienes que tener personal oculto. Oculto me refiero que no es no te atiende ni nada, pero por ejemplo, pues hay un enano detrás de... No, unos camastros abajo y ahí abajo toda gente escondida. Te veía la cara y digo, se está imaginando alguna cosa graciosa. No, pero pues al final tiene que haber gente que te limpie las sábanas, que barra, que friegue. O sea, siempre tiene que haber alguien. No puede ser de momento algo tan así. Bueno, yo creo que hemos comentado ya bastante. Se puede comentar mucho más. O sea, tengo aquí bastantes datos, pero creo que ya se nos iría esto demasiado. Iba a comentar algún hotel así guay, e incluso algunas aplicaciones que tienen, pero
Pero si a la gente le interesa esto, ya hablaremos más en profundidad de este tipo de negocio. Incluso traer a alguien que, pues como el CEO este que has dicho, que eso sería interesante, ¿no? Sí, solo iba a comentar uno, que este es guay, que hablaba de casos internacionales, y hay un hotel que se llama Hena en Japón, que lo que decidió, o sea, quitar el personal, pero poner todo lleno de robots. Había 2 velociraptors que te atendían en la recepción. Había un sistema ahí que hablaba contigo en tu habitación. Había camareros, había un mogollón de cosas. Pues ¿sabes qué pasó al final? El velociraptor no te puede hacer la fotocopia del DNI. O sea, al final, por intentar como hacerlo físico pero robótico, te estabas limitando muchísimo. Y ponía aquí como que llegó un punto que tuvieron que despedir a más de 243 robots empleados porque más que solventar un problema lo jodían más. O sea, era peor. Entonces decidieron simplificar, que es lo que hablaba un poco con el tema de Gaia Rooms, que ellos, por ejemplo, directamente no han implementado... O sea, lo que han hecho es simplificar sin darte servicios que te podría dar quizá un robot, pero te evitas también fallos, problemas. Decían aquí, por ejemplo, que había una persona que roncaba en su cuarto y saltaba ahí a hablarte un robot pensando que le estabas hablando, ¿no? A mitad de la noche y cosas así, que era como... Era más show al final ese hotel. Y nada, pues esa era un poco la noticia. La verdad que hay mucho debate, que puede haber gente que diga es un horror, ¿no? Que no haya gente en los hoteles. Hay gente que dirá, comodísimo, no me gusta hablar con la gente, perfecto, me ahorro dinero. Yo creo que con lo caros que están los hoteles hoy en día, viene bien que pueda haber cada vez más tipos de hoteles así, pero nunca olvidar también los hoteles cálidos, para cuando de verdad quieres disfrutar del hotel. Pues sí, sí, hay que plantearlo de esa forma, hay que pensarlo, analizarlo, pero sí, desde luego. Además, solo de pensar que entras en un sitio que no hay nadie, que vas como a tu habitación, parece como que estás en tu casa, cerrado, y no te estás encontrando gente por ahí, pues tampoco es no sé. Es verdad que hay mucha gente que le da pavor, por supuesto, las filas y las colas, pero a la gente. Hablar y preguntar a la gente. Cuando todo lo tienes ya hecho, te quitas el marrón. Totalmente. Y de todas formas, papá, a veces para llegar a los hoteles hay que llegar en avión, ¿no? Estoy introduciéndote la siguiente noticia. Sí. Es que ya nos vamos a media hora de podcast y solo hemos hablado de una. Es verdad. Yo estaba pensando, no sé. Sí, el tema de que ahora mismo, pues Estados Unidos, bueno, el tema de los aranceles, ¿no? Que ha sido todo un caos, pues Boeing, ahora mismo China ha decidido no comprar más, o sea, hacerle la guerra a Boeing, que es un fabricante americano de aviones, no comprar más aviones de Boeing en Estados Unidos por el tema de los aranceles. Al final, Boeing, antes, en el año 22, tenía el 25% de su facturación lo mandaba a China. O sea, el 25% de la facturación de Boeing era debido a la compra de aviones por parte de China. Imagínate, o sea, un 25% de tu negocio se perdía. Es verdad que Boeing ha ido poco a poco trabajando eso, incluso creo que montó una delegación o algo en China, y ya el último tiempo creo que solo era el 9%. O sea, ya se estaba preparando, ¿no? Al final yo me doy cuenta, en este tipo de geonoticias, de geolocura internacional, dice, me gusta eso, geolocura. Al final, lo global, que está ahí grande para las grandes empresas, en parte también nos afecta a lo local, a lo pequeño. Entonces tenemos y encima podemos analizar un poco cómo buscar esa solución a esas cosas que pueden ocurrir, porque hay fabricantes pequeños que están en Estados Unidos, que tenían una tienda de ropa pequeña o producían un producto muy específico que se hacía en China. De repente ahora se han quedado sin stock, han ido a comprar y han dicho, joder, si compro no puedo competir con el precio que tengo, y si encima he cerrado contratos a un precio que no puedo modificar, o sea, si yo compraba 2 y lo vendía a 10, ahora lo compra a 7 o qué sé,
ya no puedo, a lo mejor hasta podrían perder. Ostras, es verdad, porque hay hasta casos... podrían perder. casos... Bueno, el porcentaje que he dicho es ridículo porque no es así. Os quiero decir, si compra 2, o sea, el porcentaje iría 5, pero no quiero decir que muchas veces el margen es pequeño y el arancel, que es un 145%, es una locura, ¿eh? O sea, una cosa que vale 10 euros se va casi a 25. Imagínate, claro, entonces, si tú lo vendes a 23 y has cerrado el contrato... Pero eso es de parte, el 145 era de lo que se fabrica en China y entra a Estados Unidos. Entra en Estados Unidos. O sea, esto hablábamos de lo que se fabrica en Estados Unidos y entra a China. Sí, la noticia ha sido porque China ha dicho, pues no te voy a comprar Boeing. ¿Al 145? Pues adiós, pues no ahora, compro aviones. Ahora no te compramos aviones. Claro, y hablamos de que un avión, ya estuvimos calculando en un podcast, que puede tener un coste como de 200 millones, 250, 300, ¿no? Sí. 200, 300 millones. Y no serán pocos los aviones. Si un 25% compraba China, estamos hablando de una facturación brutal. De todas formas, has dicho que bajó a un 9. Eso es. O sea, ¿quién se fue preparando? Boeing. O sea, fue... volviendo menos dependiente, ¿no? Eso es. De China. Eso es. Es que al final nos hemos dado cuenta que en el año 2020, con el tema de la pandemia, hubo mucha gente que pues intentó pivotar. Las empresas que pudieron hacerlo y tenían fabricación de ropa y de repente se pudieron hacer mascarillas, o estas cerveceras que de repente hacían hidrogel, pues se van apañando. Y además se dieron cuenta de una cosa, que todo era China. O sea, que ahí el mundo se dio cuenta de que no fabricamos nada, todo lo fabrica China. Entonces, ahora hay mucha gente, muchas empresas que están haciendo el China +1, que es fabrico en China, pero busco algún proveedor en mi país para por lo menos para intentar repartir si en algún momento dado China vuelve a ir mal. ¿Qué significa China +1? Pues eso, que fabrico en China y fabrico en Vietnam, o fabrico en Taiwán, o fabrico en... Entonces dices, bueno, si le meten aranceles en China, pues compro, pues estoy fabricando en Taiwán, o en Vietnam, o en Camboya. Claro, o sea, abrir ya operaciones en otros lugares desconectados políticamente, ¿no? Que no sea como copiado y pegado, ¿no? Que no le afecte lo mismo, ¿no? Claro, y de hecho había gente que decía que, claro, que quitar toda su producción de China e irse a otro país era absolutamente una locura, pero claro, de golpe lo es. Pero lo que hay que hacer es prever y empezar a hacerlo poco a poco. O sea, poco a poco vamos metiendo fabricación en otro país. Al final, es verdad que la globalización es que es un problema buscar siempre el máximo beneficio. Siempre hay que crecer todos los años, que no sé por qué, no deberíamos... Por la inflación. Ya, pero lo que teníamos que hacer es no haber inflación y no crecer. ¿Para qué siempre crecer? O sea, es que al final, y no sé, me parece un poco esa locura de siempre estar ahí creciendo, ¿no? ¿Tú no lo ves así? Pero es que es imposible no crecer. Bueno, pero... Decir todos, no crecemos. Ya, pero entonces bueno, siempre habrá alguien que crezca y se lleve a la tostada. 100%. Es complicado. Acuérdate que el capitalismo es joder y ser jodido. Fin. Sí. Pues, o sea, si no jodes, te joderán igual. Pues muchas veces lo que habría que hacer, como tú tienes tu pequeña pyme, tu pequeña empresa, y dices, bueno, esto no me afecta, te afecta, por supuesto, porque al final siempre hay componentes, siempre hay cosas que te vas a encontrar. Pero entonces lo que un poco se recomendaría es analizar qué ocurriría. Si esto ocurriría, ¿qué te pasaría a tu empresa? Y ya vas preveyendo lo que te puede suceder. Lo ideal, ya sabéis, siempre es intentar pues, tener proveedores kilómetro cero, sería la leche. Intentar que fuese... Porque, claro, cuando tienes un producto que solo lo fabricas en China y resulta que te ha pasado esto, has quebrado tu negocio, se ha perdido. Claro. Tienes que reinventarte en otro. Es muy difícil hacerlo, pero aún así se puede hacer. Igual, ya sé que has trabajado en las lecciones que se pueden sacar de esta noticia, pero no sé si has pensado en también, como una lección, tener un buen margen de negocio. Por supuesto. Porque cuando fabricas en China y tu coste... es un 10% y si fabricaras aquí sería un 60%, pues si le estás ganando el 50%, el día que tengas que fabricar aquí, o subes los precios al triple para ganar similar o no perder,
o a tomar por saco tu industria, tu negocio. Sí, es complicado, pero también es bueno, aparte es verdad que necesitas tener un buen margen porque no solamente es que te suba el producto, sino que también que te baje tu negocio, que por todas las historias externas, todas las situaciones externas hagan que tu negocio baje. Además. Pero es importante tener un buen margen porque si tu negocio baja un 20% y tú tienes un margen inferior, ya estás cerrando, aunque factures. O sea, hay que entender esa situación. Pero es verdad que tener un gran margen, si no fabricas en China, es muy difícil, porque qué bonito sería... O no haces cuadros de arte. Qué bonito sería vender al precio calculando tu margen al precio que sale. Que si, el precio que sale habitualmente es el que te marca el mercado, lo cual tienes que ajustar siempre. Que el gran negocio de todo esto es comprar barato. O sea, el mejor negocio del mundo es saber comprar bien. Sí, no vender. Vender está en la compra, no en la venta, eso es. 100%. Hay que saber comprar bien. Es muy importante porque eso es lo que te va a hacer margen. Por ejemplo, este vaso. ¿Cuánto puede costar este vaso? Es un vaso de publicidad, pero bueno. Oye, habrá gente que diga, este whisky es muy especial y imagínate, es un vaso importante, viene firmado aquí detrás. Pon que vale 10 euros. Valdrá mucho menos, pero sí. Vale, pon 5 euros. No sé. Tú, o sea, si vale 5 euros en el mercado, este vaso, o tienes un producto imposible de copiar, que digas que es un vaso único, o nunca vas a poder venderlo mucho más de 5 euros. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿El tío que lo vende a 4 y lo vende a 5 o el tío que lo vende a 2,5 y lo vende a 5? El tío que lo compra a 2,5 y lo vende a 5. O sea, el que lo compra a 2,5 y lo vende a 5 o el que lo compra a 4 y lo vende a 5. Está claro. Es que... Porque el que lo vende a 2,5 mañana puede venderlo... Lo compra a 2,5. Lo compra a 2,5, mañana puede venderlo a 4. Exacto. Es súper competitivo. O sea, por eso el tema de la compra es lo más importante. Pero al caso que íbamos, es verdad que en China vas a tener los mejores precios, luego tienes que hacer muchas otras compras para complementar muchas veces tus productos, pero hacerte amigo de un proveedor cercano para cuando algo vaya mal y poder hacer algún pedido, aunque tengas un coste mayor por lo que suceda, sí. Creo que es importante a veces mantener la empresa durante un tiempo de esa manera hasta volver otra vez a las aguas a su ser y volver a funcionar. Por eso es bueno tener, o sea, nunca cerrar puertas, sí, ¿no? Diversificar un poco también los proveedores. Yo realmente empezaría comprando productos en China, haciendo caja, ahorrando dinero y poder empezar a abrir en tu país o en Europa o lo que sea, algún proveedor que te pueda ya empezar a mirarte a la cara, porque es que también en España y en Europa, para ciertas cantidades se ríen de ti. Es verdad, es verdad. Claro, eso, es que ¿dónde está? Ya no es el negocio, no es ganar un montón o ganar poco, es poder llegar a crear algo. Porque igual alguien de aquí te dice, sí, pero tienes que hacer 10.000 unidades, como... vale, pues lo hago en otro país o... Entonces, yo creo que la idea es poder tener algún proveedor, pero claro, tienes que hacer algo de caja, si no... O vienes ya con inversión directamente y hablando a todo esto de que tengas ventas siempre. O sea, de que crees para vender. Está claro. Que no crees y luego se quede en un sótano ahí todo el producto. Y luego otra cosa importante que sucedió, que pasó y muchas empresas tuvieron miles de problemas, era al final el tema del stock cero, el stock bajísimo. Está bien el stock bajo porque tienes menos gastos financieros, es muy interesante. Joder, no hay nada mejor que vender algo y lo compras cuando te lo han pagado y se lo mandas. Joder, eso es el sueño maravilloso. Pero... hay que entender que por lo menos materias primas, cosas base muy importantes que a lo mejor no tienen un coste muy grande y no es comprar por el tema del control de las empresas de stock reducido, pues oye, si yo vendo, yo qué sé, 50 al mes voy a comprar 60, pues no, pues si tienes costes pequeños, pues puedes comprar 300 y guardarlo y asegurarte 6 meses de producción base
Y si un día, pues fíjate, en la pandemia, lo que pasó en la pandemia, el que tuvo un stock mejor le duró más. ¿Y qué ha pasado ahora con el tema de los aranceles? El que estaba con stock pelado, a la hora de comprar, ya no puede comprar, porque ya le suben los costes, ya no es competitivo en el mercado, a no ser que pierda margen y a lo mejor hasta pues tiene que poner dinero. Así que tener ese stock de seguridad controlado y de una forma... Joder, pues sabemos lo que cuesta el tema financiero. Pero bueno, es un poco vital. Yo hoy en día, Quique, voy a muchísimos sitios que prácticamente no tienen stock de nada. A mí no me gusta. Te sacan el catálogo. Para mí eso voy y compro en internet. 100%. Ya no voy a un sitio. O sea, yo voy a un sitio porque lo quiero llevármelo en el momento. Si no, ¿qué ventaja competitiva hay? Pero a no ser que digas, te hago un sofá, qué color lo quieres, claro, de piel o de... Entonces tenemos este disponible, pero si lo quieres que verde con margaritas, te lo tengo que aún hacer. Así, casi eso también lo haces online y a cascarla. No tienes que ir a ningún lado. Pero ya no entramos a valorar los contratos millonarios que a veces tienen ciertas empresas que tienen que servir porque han firmado 6 meses de este producto a este precio. Y de repente hay unos aranceles, suben mogollón la materia prima, no la tienen que comprar y durante meses palman dinero. Tenemos amigos que aquí nos han contado cosas así. Sí, bueno, incluso el tema del transporte, con aquello de lo que pasó de Suez, que se bloquearon, Sí. Bueno, empezó a subir todo porque tenían que bajar por otro lado, cobraban, pues no sé, de 3.000 o 4.000, un contenedor valía 12.000, 14, yo qué sé. Es que eso influía muchísimo. Hay que quitar esa imagen de que el empresario es todo beneficio, o sea, no es todo beneficio, en realidad es todo riesgo. O sea, te va bien cuando tienes suerte, cuando no, palmas muchísimo. O sea, ese es el riesgo, es la diferencia entre el asalariado y el tío que ha creado el servicio, el producto, la tienda, el negocio. De todas maneras, fíjate, solo pensar que hay grandísimas empresas que funcionan y a veces quiebran por los gastos financieros. O sea, no es que tienen ese colchón todo el dinero que han ganado. O sea, es que siempre están dependiendo de inversión, de bancos, de gestiones, lo cual no se están forrando de verdad. O sea, hay que decir que al final están casi... Muchísimas cosas son gastos financieros, pues grandes empresas que a lo mejor de una persona que han quebrado porque no ha seguido por los préstamos, por las líneas de crédito, dices, ostras, pues no, o sea, al final se sufre siempre, ¿eh? Siempre se sufre. Se sufre siempre, ¿eh? Bueno, y luego también aquí entra también el factor de inversión. Tú cuando compras, me lo invento, whisky y lo compras a 60 euros la botella. No hay mucho margen muchas veces en el whisky, pero sí se revaloriza el whisky. Y de repente lo vendes, imagínate en unos años, y de repente en lugar de ganarle un 5% o un 10% o lo que sea, le ganas un 30% porque ya compraste la botella en su día. Invertiste ese dinero. Claro, cuando compras al día para vender, estás atado al precio del momento. Y mira, eso que dices es una cosa interesante. No te arriesgas, pero no ganas el riesgo. A la hora de hacer inversión, muchas veces hay que invertir en algo que no se te vaya a estropear, que no se te vaya a dañar, que no pierda, que no se deprecie, que no se devalúe. Sí. Por ejemplo, comprar ordenadores. A los 6 meses o 3 ya están cambiando. Ojo, o sea, hay que entender e invertir en cosas que sabes que van a subir. Por ejemplo, invertir en whisky, quieras que no, pues más dinero que la bolsa, todos los años sube entre un 6, un 8, un 10. O sea, al final tienes ahí un margen interesante. Luego hay que venderlo, claro. Claro, no funciona, ningún negocio funciona sin venta. O sea, eso está claro. Da igual que inviertas y se revalorice, si no lo vas a vender, llegará un oportunista que te lo saque barato para quitártelo y al final has palmado y has hecho el primo. 100%. Pero bueno, la verdad que son unas lecciones muy, muy importantes, ¿eh? Yo creo que es vital a día de hoy. Si vas a montarte un negocio, piensa, ¿se puede caducar mi stock? ¿Se puede envejecer? ¿Se puede devaluar? ¿O en cambio puede subir el precio? ¿Puede el valor aumentar poco a poco? Luego también, ¿qué gastos tengo? ¿Qué márgenes tengo? ¿Puedo tener buenos márgenes? ¿Puedo tener malos márgenes? ¿Puedo automatizar cosas? ¿Requiero siempre? ¿No es escalable porque cada 100 clientes necesitaré 10 personas de equipo porque si no, no hay forma? O sea, todo eso es muy importante. Yo estoy viendo aquí que el margen es esa coraza, ese escudo contra la guerra, ¿no? Tal cual. Que te van a atacar por todos lados y cuando tienes un buen margen,
pues vas aguantando los guantazos, ¿no? Pues que el gobierno te baja no sé qué, te sube no sé qué, te quita y te mete un impuesto, el otro no sé qué. Como viene de fuera, pues un arancel. Pues si tienes un gran colchón de margen, claro, tienes una gran armadura que te va a defender tu negocio. Porque luego acaba la guerra y vas a hablar con el gobierno y te dice, a ver ese escudo, dame la mitad. Joder. Encima, luego te quitan el escudo. Eso es. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras comentar de esto? Bueno, podríamos seguir hablando mucho rato, pero yo creo que esto está bien, ya creo que está expresado. Y bueno, llevo todo el podcast pensando... Pero espera, bueno, dilo. Es que tengo también una cosa que tengo que comentar. Bueno, pues si quieres comentarlo... Vale, es súper rápida. Antes Boeing se llamaba de otra forma, pero le cambiaron el nombre y disminuyeron muchísimo los accidentes. Porque pasaron a llamarse Boeing. Boeing. Exacto, entonces ya no sé. Nada, es broma, porque de hecho se cayó un Boeing, ¿no? ¿Era Boeing o era Airbus? Que tenían unos problemas tremendos. Es verdad que hubo 2 o 3, ¿no? Ha habido unos problemas. ¿Sabes qué pasa? Cambiaron, modificaron una cosa que por un tema legal o técnico, no sé qué, automáticamente el avión iba de una forma sola para corregir algo, pero los pilotos nadie lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque era muy caro volver a formar a todo el mundo en otro tipo de avión. Y por eso se metieron piñazos más de un avión. Ostras, fue literal, de hecho fue Trump en plan, ningún Airbus o ningún Boeing, no me acuerdo, lo siento, no me acuerdo justo, va a volar. O sea, todos al suelo. Es verdad. Hasta que no se solucione. Es verdad. Fíjate, ¿eh? Yo no me acordaba de esa noticia. Pero bueno, eso es otro rollo que ya... Bueno, pero lo que sí que es verdad es que llevo todo el podcast pensando en la historia que nos va a contar Quique ahora, el tema de negocio bastante lucrativo del mundo eclesiástico. Bueno, ya que estamos en Semana Santa, me hace mucha gracia. Al final, pues como no sé si lo hemos dicho al principio o sí, ¿no? Que realmente no es una postura que vamos en contra ni a favor, simplemente analizamos el negocio. Analizamos el negocio como tal, que es un gran negocio, es un negocio muy completo, que tiene de todo, tiene todos los detalles más exclusivos, más especiales de una gran multinacional, súper multinacional. O sea, tiene deberíamos todos los detalles. Estar orgullosos. Bueno, pues venga, empieza. Se viene aquí un episodio, o sea, una sección canónica. Estaríamos hablando de economía celestial, la teología de empresa SA, finanzas divinas. No hablamos de otra cosa que de la Iglesia. Y aquí tenía puesto que se trata de uno de los negocios más longevos y rentables de la historia de la humanidad. Como que llevan 2000 años, más de 2000 años. Dime qué negocio puede poner fundado en más de 2000 años. El tema del cambio generacional no tiene ningún problema, ¿eh? El cambio generacional, que hoy en día tiene muchísimos problemas. Hay muchas empresas que acaban cerrando porque no hay cambio. Esta gente se lo ha montado todo muy bien. Tal cual. Estos señores. Bueno, pues aquí tengo... Los señores de la hostia. Tengo aquí desglosado y analizado. Es que la verdad que esto es súper divertido porque vamos a hablar de un modelo de negocio que no pasa de moda. O sea, ahora mismo aquí, mientras la Semana Santa, unos llevan ahí los santos, no sé qué, los pasos, tal, hay un negocio ahí súper lucrativo que lleva más de 2000 años y no paga impuestos. De hecho, los cobra. Que esto lo vamos a ir hablando. Pero bueno, estamos hablando de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿vale? Y tengo datos sobre todo de España, primer punto que tengo aquí, religión o empresa. Bueno, está claro que son las dos cosas, ¿no? O sea, habrá gente emocionalmente, tema de tradición, que lo vea como, bueno, nunca lo puede ver como un negocio, pero lo vamos a analizar hoy y cada uno va a tener sus conclusiones, ¿no? Aquí, vale, vamos a decir un poco la propuesta que tiene la Iglesia, ¿no? O sea, todo negocio tiene un producto, ¿no? Una propuesta, ¿no? Vale, pues lo que te propone, claro, 2000 años, ¿cuál es el producto ese que no se agota? Porque te promete la vida eterna. O sea, te está prometiendo la vida eterna. O sea, eso es bestial. Aparte que tiene un storytelling muy, muy, muy bien trabajado, muy profundo, muy potente a nivel fundacional. Un marketing brutal. Y lo mejor de todo es que su producto no se puede verificar. Porque
el cliente no puede decir que esto no funciona porque no lo sabrá hasta que la palme. O sea, ya está. O sea, es muy fácil, ¿no? Es como el tema de los 14 días, la devolución con 14 días. No tiene postventa. No hay postventa, no hay nada. Es como tú lo compras y crees en esto, ¿no? Claro, o sea, es un modelo de negocio al final de 10. O sea, es perfecto. Es un producto increíble, la vida eterna, y no puede haber nadie que diga que no es verdad. Tampoco que es 100%. O sea, no hay reviews, no hay reseñas. Bueno, vamos a ver un poco también a nivel de fuentes de ingresos de qué vive la Iglesia, ¿vale? El punto número A. Bueno, número no. Bueno, igual antes que eso, igual no vas a contar todo cómo está organizado, planificado, eso lo contamos después. No, porque aquí voy a contar un poco de qué vive la Iglesia primero. Vale, y luego un poco lo que es toda el organigrama. Exacto, ¿no? luego lo comparo un poco con el e-commerce. Vale. Medieval. Vale. Luego en qué gasta el dinero, porque tiene muchos gastos la Iglesia, eso es verdad, Tampoco. Eso es verdad. Y luego lo analizamos a modelo de franquicia. Y luego hacemos unas reflexiones y también hablamos un poco de la pasta que tiene la Iglesia, por lo menos aquí en España. Y del balance y lo que factura, ya verás. La verdad es brutal. Bueno, a nivel de ingresos, fuentes de ingresos claras, tiene 5. La número 1 sería donaciones y limosnas, ¿vale? Que es el clásico, el típico cepillo del cura, ¿no? Que algunas veces parece que te lo agita ahí como si esta iglesia, vamos, viviera de la caridad y necesitara rápidamente ingresos, ¿no? Ay, por favor, bueno, de hecho, dona un poquito. Te voy a decir una cosa. Yo tengo un amigo que estaba trabajando en un obispado y el control principal estaba en gestión administrativa y el control era... se llamaban a iglesias que hacía 3 días que no habían ingresado el cepillo. O sea, había un control que flipas. Ostras, ¿en serio? Sí, me lo contaba y decía, ¿pero en serio de verdad? Sí, a veces tenía que llamar, oye, que hace 2 días, no, es que el cura ha estado malo, ya voy a ingresar. O sea, había que ingresar el cepillo regular, o sea, hay un control detrás que flipas. Bueno, pues eso, venimos de eso, del cura ese que agita el cepillo como si fuera el dueño de una ONG en bancarrota y... nos iríamos también a las herencias, a los legados, donaciones privadas. O sea, estamos hablando de una fuente de ingreso muy potente. Luego iríamos a una que llama especialmente llama la atención en España, que es la asignación del IRPF en España, que es el impuesto sobre la renta... ¿A personas físicas? De personas físicas, Vale, en España tenemos una casilla que es para la Iglesia, que, oye, ¿por qué no poner una casilla para mí también, no? Estaría guay. En la que la gente puede decidir donar qué es lo que les sobra o donar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje. ¿Vale? Pueden donar un porcentaje. Pues, ¿sabes cuánto cuánto recaudó la Iglesia con esa casilla en España solo, el año pasado? 320 millones de euros. Nada mal, ¿eh? Bueno. Te voy a decir que es un grueso muy, muy, muy potente de lo que digamos que es transparente, ¿eh? Porque hay cosas que no se pueden contabilizar. Bueno, luego ingresos por servicios religiosos, pues lo típico. Bautizos, bodas, comuniones, funerales. Pone que no hay tarifa oficial, pero no se te ocurra no pagar, ¿no? O sea, al final es verdad que te están... alquilando de alguna forma el lugar, te están oficiando una ceremonia, están desempeñando algo, ¿no? Es un gasto, sí, es como una especie de tasa, entre comillas, ¿no? Yo, por ejemplo, están haciendo algo para ti. Veo un servicio bastante más tangible, ¿no? Porque hay gente que llega a bautizar ahora privado, por ¿no? lo civil. ¿Ah, sí? Sí. Yo llevo toda mi vida diciendo de broma, no, le bautizan por lo civil, porque obviamente no existe un bautizo por lo civil. Pues ahora sí. Claro, seguramente es muchísimo más caro. Claro. O sea, alquilar el lugar, no sé qué. Así que bueno, ahí tiene la Iglesia un punto a su favor, que no es tan caro y encima no te exigen una tarifa concreta. Si tienes más pasta puedes dar más, si tienes menos puedes dar menos. Claro, al final encienden toda la iglesia para ti, claro, todo eso al final es un gasto que es totalmente entendible. Bueno, vale. Luego, el siguiente punto sería la explotación del patrimonio inmobiliario. ¿Vale? Aquí ponía el gran tesoro del cielo en la tierra. O sea, estamos hablando de que iglesias,
conventos, terrenos, pisos, fincas. España, la Iglesia en España es uno de los mayores propietarios, uno de los mayores tenedores de inmuebles. O sea, fliparías, luego te diré el número. Pero ronda te lo voy a decir, ronda las 100.000 propiedades. Y encima hablamos de que una puede ser la iglesia de tu ciudad, ¿eh? Y encima no pagan impuestos. Vale. Justo va ahora. La iglesia está exenta de pagar el IBI. Exacto. O sea, el impuesto que tu papá pagas religiosamente. De bienes inmuebles. Digo, tú sí que lo pagas religiosamente, el IBI. No sé por qué lo llaman pagar religiosamente si ellos... Pero bueno, yo no sé, habrá gente que dirá, bueno, pues porque los costes, mantener eso es algo un poco cultural o lo que sea, ¿no? Puede ser, no sé. Pero está claro que ahí se mueve mucho dinero que podría ir realmente a las arcas públicas, a pagar hospitales. Por ejemplo. ¿No? A pagar las mariscadas de algunos políticos. Qué desastre. Vale, bueno, tendríamos un poquito eso, lo de que están exentos del IBI. No creo que el 100%, pero casi todas. Y también hablan de eso, de que algunas incluso se alquilan como turismo religioso, etcétera. Entonces también ahí tienen una fuente de ingresos. Y luego las inmatriculaciones, que pone aquí, el milagro de poner tu nombre en la tierra. Hubo desde 1946 y con una reforma, una ley que hizo Aznar en el 98, sí. Permitió que la iglesia podía inscribir a su nombre. Sí, que fueran los propiedades. Los obispos fueran notarios. Exacto. Solo hacía falta una firma del obispo y ya está. Sí, además hubo plazas de pueblos y calles. Y decía, pero a ver, que esto es del pueblo, ¿cómo te lo has puesto tú a tu nombre? Exacto. Plazas de pueblo, la casa del pueblo, que igual es para la profesora o el profesor cuando tal y viven ahí y es como del ayuntamiento, pues se lo encasquetaron, ¿no? Entonces, esto les permitió pues, legalizar en silencio miles de propiedades. O sea, se pusieron las botas, solo necesitaba un obispo hacer así. Claro, entonces, esto en el 2021, el gobierno dijo que revisaran un poco a ver qué habían hecho, ¿no? Y lo que ponía aquí, que la iglesia, pues lo que dijo es que es verdad que igual se habían inscrito de más, seguramente más de 1.000 cosas, pero bueno, que ya verían si lo devolverían o sea, se habrá quedado ahí, imagino. Y bueno, estas serían un poco las fuentes de ingresos, ¿no? Y después de eso, habíamos hablado mucho de la bula papal, ¿no? Eso sí que es una cosa que a mí no me gusta. Bueno, pues la bula papal, para que lo entienda la gente, es como el e-commerce medieval. O sea, todo este tema de las suscripciones a Netflix, por ejemplo, pues al final la bula para comer la carne en Cuaresma, pues estaba prohibido, ¿no? O sea, no podías comer durante 40 días o los viernes no podías tal. Bueno, pero si tenías dinero, podías pagar una bula y entonces ya podías comer carne, que seguramente a día de hoy sigue habiendo gente que lo paga. ¿Seguro? Pensando, claro, bueno, no lo sé. Bueno, no sé. La cosa es que la inmensa mayoría ya comemos carne y no estamos tan pendientes, ¿no?, de esto. Pero bueno, el tema es que necesitabas un documento oficial que te firmara, pues, imagino que el párroco de tu pueblo o el obispo o lo que sea, para que te permitiera, ¿no? Entonces, esto podríamos poner un poco como que era una suscripción a Netflix, ¿no? Era un tema que tú pagabas, entonces ya tenías garantizado poder comer carne, ¿no? Y que de cara a Dios pues no pasaba nada. De hecho el tema de la bula, de hace ya siglos y siglos, nuestros reyes en España, cuando tenían que casarse con un primo, con una prima, había algún rollo, pedían una bula al Papa y el Papa les decía que sí, y le decían, bueno, pues dile que te voy a hacer la Basílica del Pilar, que te voy a hacer una basílica más grande del mundo. Y esas cosas se han ido haciendo a través de las bulas, que al final ellos han ido cogiendo patrimonio a través de ese rollo, ¿no? Ya esa inseguridad, esa cultura de esa época, de tantas creencias en Dios, en el demonio, todo eso, que yo sigo creyendo en Dios, por supuesto. Y
esos miedos y esos pánicos no hacían que la ver, gente no tiene nada que ver Dios y la Iglesia. Por supuesto, por supuesto. O sea, Dios es Dios. Puedes creer o no. Pero la Iglesia es una mercantilización de Dios. Totalmente. Por parte de los humanos. El que le guste, pues bien. O sea, al final cada uno tenemos nuestras tradiciones, nuestras creencias. Y todos nos han enseñado en la Iglesia Católica y hacen muy buenas cosas, dan de comer a mucha gente, al final hacen cosas. Pero hay otras que dices, joder, podrían gastar más, podrían dar más todavía, ¿no? Quiero decir que, ¿para qué esos vestimentas de oro, de no sé qué, de decoración? Pues es más humilde, más sencillo y todo eso gástalo en los pobres, me encantaría. Seguro que tendría mucha más dotación. Vas a las iglesias y parece que vas a un sitio como si fuera, ¿sabes?, endiosado, ¿no? Es como, sí. Deberían de gastar más en la gente humilde, más todavía. Y nada, por el tema de la bula, también para divorciarte, si antaño eras influyente, eras un noble, o sea, divorciarte estaba prohibido por la Iglesia, o sea, hasta que la muerte te separe, no podías divorciarte, pero ojo, si tenías dinero, podías ir a hablar con el Papa, te hacía una anulación, pero tenías que justificarlo. Que si tema de sangre, tema de infertilidad, o no me daba lo que yo tal, pues ala, venga, cancelado. Seguramente era el hombre siempre el que pedía esto, ¿no? La mujer seguro que no podía ni de coña. En aquella época todavía, fíjate, menos poder. Pero bueno, no vamos a ser tan duros con la Iglesia, ¿no? Vamos a hablar un poco también de que tienen bastantes gastos, ¿no? Claro, claro. Venga. Gastos un poquito así desglosados, sencillos de la Iglesia. El mantenimiento del patrimonio. O sea, claro, catedrales de hace 600 años, 800 años, cuesta un montón mantener eso. Y claro, eso pues al final hay que desembolsar dinero. También es verdad que no pagas IRPF, quizá no debería ni pertenecerte, o seguramente en muchos casos directamente el gobierno también financia esas obras, ¿no? No, y no solo eso, sino que cuando vas a misa, los que van a misa ya se encargan ellos de decir todo en cada sermón, esa cuña de negocio, esa para cuña, arreglar el tejado. Oye, para arreglar el tejado ya sabéis que podemos coger donaciones, tenéis el número de cuenta o lo que sea, no sé. Y al final... Es el call to action. mucho de esos gastos realmente están financiados por los cepillos, te lo digo en serio. Sí. Hay gente que, o sea, yo me acuerdo de mi pueblo, oye, que hay que arreglar el tejado y todas las semanas decía, oye, hay que poner dinero, acordaros ahí, no dejar, animaros, que hay muchos gastos, hay muchas obras. Bueno, luego el personal, pues curas, monjas, pues personal, ¿no? Que administra todas las propiedades, las fincas, no sé qué. Profesores también en centros concertados, también es un gasto. Luego medios de comunicación aquí en España, pues Radio María, canal la COPE, ¿no? 13TV, la COPE, todo esto. Oye, hablando de personal, que es una cosa que es un detalle muy interesante, o sea, claro, el tema de la Iglesia, ¿por qué se decide que los curas no pueden casarse ni tener hijos? Hay un momento que dicen, aquí no podemos... Para ahorrar dinero. No, para no tener que olvidarte de las herencias. Ya no hay herencias, siempre es todo de ellos. Tú imagínate que tú tienes una iglesia, que estás gestionando una iglesia como en Estados Unidos, o otro tipo de religiones. Pues la iglesia es como es tuya, tú la heredas, o sea, la hereda tu hijo puede ser sacerdote, pero claro, si tú ya no puedes tener hijos ni casarte, la herencia es la iglesia. Se creó por eso. Qué bueno, qué bien pensado, ¿eh? Imagínate a los de las... Listos poco, o sea, es la hostia. A tus franquiciados, es decir, no te puedes casar. No puedes tener hijos. Tal, tu franquicia vuelve a mí. No puedes tener hijos, exacto. Claro, exacto. Claro. Fíjate, ¿eh? Claro, no puedes tener, otra cosa es que los tengan también, pero bueno, no van a heredar. Exacto, no pueden heredar. Ostras, qué bueno, ¿eh? Sí. Pero bueno, aquí también había buscado, ¿no? Un poco que, claro, esos gastos o esa riqueza tampoco se reparte de formas iguales, que hay diócesis pobres y hay diócesis montadas en el dólar. O sea que al final, pues no sé, no se reparte todo de la misma forma, ¿no? Pues como en el mundo. Realmente es así. Exacto. Y luego ya un poco análisis como si esto fuera una franquicia, que esto la verdad que es bastante gracioso. Tiene el mismo logo en todas
en todas sus sucursales del mundo, que es la cruz. O sea, tiene un logo. Tiene el mismo producto básico que es la fe cristiana, ¿no? La vida eterna. El mismo producto, bien empaquetadito desde hace 2000 años, perfecto. Luego tiene un manual de marca, que es el Evangelio. Es el manual de marca de la franquicia. Luego tiene delegaciones por países, que serían las diócesis en este caso. Y formadores internos, ¿no? Para las franquicias, pues que serían los seminarios, ¿no? Y luego un CEO vitalicio, que es el Papa. Y bueno, y la sede oficial, pues es un estado propio, es un país, que es el Vaticano. Y dice que solo que en vez de royalties, algunos fieles te lo entregan todo, con fe incluida. Y nada, pues eso, al final, reflexiones finales también que había yo puesto aquí antes de decir todo el patrimonio, pues eso, que pues tienen un país propio, televisión, propios medios de comunicación, miles de locales y de cosas en propiedad, patrimonio, vamos, abismal, clientes desde la cuna a la tumba y una promesa que nadie ha podido verificar, ¿no? Ni reclamar por escrito. El tema, ya un poco para cerrar este caso, esto porque al final le vamos a dar mucho la tabarra a la gente, pero bueno, las cifras un poco de la Iglesia en España, que no me han parecido tantas, pero no creo que sean realmente todas las que deberían ser, pero bueno, está cerca de 1.300 millones de facturación anual. Y estamos hablando que del IRPF ya son 200 o 320 millones por el IRPF. Luego ingresos por alquileres y patrimonio, todo eso no se puede calcular, pero son cientos de millones. Colegios concertados religiosos subvencionados pone que son más de 4.700 millones de euros, pero no los pagan ellos. O sea, lo canalizas vía educación, pero ellos lo gestionan. O sea, que de esos 1.300 realmente te estarías yendo más hacia los 6.000 millones. Pero bueno, como va como por otra vía, no es el negocio en sí. Luego, los ingresos por eventos religiosos, misas, no se puede saber. O sea, los donativos al final pues no van con IVA, ¿no? No pagas impuestos, la gente, ¿no? Claro, claro. Supongo que serán extras de cada párroco. Ojo, luego le quieres dar a tu hijo 1.000 euros y Hacienda te cruje. Uh-huh. Y luego ya turismo por entradas, todo lo que era esto de la explotación de su patrimonio, pues estamos hablando que solo con la iglesia de Sevilla facturó más de 15 millones de euros. En un año pre-pandemia, o sea, antes de la pandemia. Más de 15 millones. La iglesia de Sevilla. Sí, solo... o sea, lo que es el tema sí. o sea, toda la iglesia en Sevilla. Sí. O sea, la iglesia de Sevilla, porque aquí ponía, por ejemplo, la Catedral de Santiago, Sevilla. O sea, yo creo que hablarán de la... De lo que es la provincia. La provincia, o sí, pues todo el tema de explotación en ese aspecto. Patrimonio inmobiliario, entre 80.000 y 100.000 inmuebles, bienes inmuebles. Muchos inmatriculados entre el 98 y el 2015, sin pruebas de propiedad, solo con la firma del obispo. Y luego, pues eso, que incluyen cantidad de catedrales, monasterios, iglesias, hasta plazas y frontones y casas. O sea, plazas, frontones y casas. Que hay algún frontón navarro que está inscrito, que se lo ha inscrito en la iglesia, un frontón. Sí. Y nada, pues el valor estimado un poco de sus bienes inmuebles estaríamos hablando entre 40.000 y 50.000 millones de euros. O sea, 50.000 millones de euros, ¿eh? ¿Cuánto es el PIB de España? Pues se suponía que era un billón, ¿no? Un billón, ¿no? O algo así. Digo, al final, imagínate. Y nada, pues yo creo que ya he hablado mucho. Podría hablar también un poco del Vaticano, así que ingresan como un poquito menos de 900 millones de euros, solo el Vaticano, ¿eh? Pero tienen de gasto más de 1.000 millones, o sea, están en déficit. Algo no cuadra ahí. A mí no me cuadra tanto eso, pero bueno. Y que en Roma tienen entre 5.000 y más de 5.000 millones de inmuebles, o sea, 5.000 inmuebles, ya me están bailando las cifras,
entre tantas, y que eso, se calcula pues como 4.000 millones el valor de sus inmuebles en Roma. Solo Roma. Solo Roma, el Vaticano. Ostras. ¿Qué te ha parecido? Qué poder, me he quedado flipado. Yo sé que hacen cosas buenas, pero es verdad que al final es una empresa. Siempre se ha dicho que al final hay un negocio detrás. Bueno, y ya por hablar un poco, el 40% son empleados, o sea, sostener el clero, todo eso. Un 26% estaríamos hablando de actividades pastorales, evangelización. También un 20 y pico % labores sociales, Cáritas, ONG, etcétera. Que luego habría que ver cómo deficientes son esas cosas. Y luego el resto, pues medios de comunicación, la COPE, 13TV, funcionariado interno, etcétera. O sea, básicamente no ganan dinero en teoría, ¿no? Se supone. En teoría. Lo que deberían es gastarlo todo, pues eso, en obras sociales, en ayudar a las personas, en gente que necesita para comer. Bueno, ya conozco a un cura que en la pandemia la iglesia no hizo más que dar de comer a no sé cuánta gente. O sea, fue increíble. Nuestro amigo Miquel, y bueno, pues gente como él pues es válida, ¿no? Al final es lo que apoya un poco a toda esta historia, a esta empresa, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada. Pues interesante noticia. Espero que no nos hayan dejado de seguir mucha gente. Bueno, está visto de una forma empresarial, ¿no? Tampoco hemos hablado mal, ni hemos atacado, ni hemos dejado de atacar. Y bueno, no sé si nos queda tiempo para una noticia más. Realmente no nos queda tiempo. No sé si quieres... Pues lo dejaremos para la siguiente, si no nos deja. La siguiente hacemos una de historias a largo plazo. Sí, la que tengo preparada, que la trasladaremos al siguiente podcast. Oye, pues ha sido muy divertido, yo me lo he pasado bien, me gusta analizar este tipo de cosas desde un punto de vista que a muchos les parecerá una aberración. Pero es un Pero punto es una de vista realidad empresarial. Hay que pensar en estas cosas. Cuando eres tan fiel, tan forofo, es como el fútbol. El fútbol es un negocio, la política es un negocio. 100%. O sea, tú piensas, no, están creando este partido político, está creando esta asociación a favor de las ratas callejeras cojas, bisexuales. Vale. Pero igual es porque el sobrino ha montado ese chiringuito para ganar tanto dinero. Ahí está la cosa, hay que ver también un poco todo ese... O por qué Estados Unidos invertía tantos millones en aquello que llamaban USAID, que era una especie de oficina que se encargaba de, básicamente, pagaba a países externos ciertas acciones o... Por decirlo de alguna forma, que no creo que explícitamente, pero es como si van a un país, pagan a unos guerrilleros para que combatan contra no sé qué, o van ahí, venga, un festival sobre no sé qué. O sea, todo temas que al final hay negocio ahí detrás. Siempre hay un negocio detrás, siempre te tiras del hilo, sigues el hilo conductor y acabas en... O intereses geopolíticos, como decir, ¿por qué Rusia invirtió en independentismo catalán, no? Metió pasta. También otras personas y otras, siempre a través de otras cosas y no sé qué. O sea, al final, pues porque hay intereses geopolíticos que interesan, valga la redundancia, desestabilizar países, zonas, crear tensión. Claro, y al final salen los conflictos, efectivamente. Exacto. Oye, pues muy bien el podcast, me ha gustado. Ha sido chulo. La noticia ha sido muy divertida, me ha gustado mucho el procedimiento de cómo funciona esa empresa llamada Iglesia. Y bueno, pues un poco... Pues nada. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. Semana Santa. Venga, Hasta luego. Disfrutar. Hasta luego. Hasta luego.